veces es muy importante esta herramienta porque cuando vamos a los archivos, por lo general hacemos un primer levantamiento de información y después la mayor parte de nosotros tenemos que regresar al archivo para confirmar que eso que escribimos en algún momento sí es verídico, pues, ¿no? A veces nos confundimos, escribimos algo que es confuso, dependiendo del tiempo que uno tiene, por supuesto, para poder trabajar en un archivo. Eso es lo principal. Viridiana, te pido por favor si apagas tu micrófono, por favor, porque está metiendo un poquito de ruido. Gracias. Entonces, bueno, esto, o sea, subrayar es una herramienta de trabajo. Como vamos a hacerles este primer semestre, vamos a ver hasta cierto nivel el uso de esta herramienta y en el próximo semestre vamos a profundizar un poco más. Para mí, o desde mi punto de vista, yo sigo un manual de comentario de textos que creó, que inventó, que escribió, que publicó la doctora Berta Aguilabert, que también es maestra de comentario de textos en la facultad, que da la clase en la tarde. Esta herramienta, este manual, esta fórmula para abordar los textos históricos, se puede aplicar a cualquier documento que nosotros consideremos como una fuente para la historia. Puede ser tanto para un libro, para una revista, para un periódico, para una novela, para una imagen plástica, para una fotografía, para un registro sonoro, ¿no? Con sus características y sus especificidades, pero en realidad sí la fórmula es una fórmula, o sea, van a ver, no es una fórmula que la podemos aplicar casi en automático, que insisto, en algún momento les va a parecer incluso un poco tedioso el trabajo. Lo verían más tedioso si lo viéramos en clase presencial, porque ahí en la clase leemos, ¿no? Cuando uno lee en voz alta, no sé a quién le guste leer, y leer a veces en voz alta, por ejemplo, poesía, ¿no? Cuando uno lee en voz alta, ahí es donde te das cuenta cómo lees en realidad, ¿no? Porque cuando estás leyendo en voz alta es cuando ves dónde pones el énfasis de las frases, de las oraciones, si haces las pausas suficientes, o si lees de corridito como si fuera así, como si no hubiera ninguna pausa, ninguna puntuación. Entonces, cuando haces el ejercicio de leer en voz alta, que yo los invito a que lo hagan ahora que empecemos a leer los textos que vamos a analizar aquí, hagan ese ejercicio, lean en voz alta, vean exactamente dónde van poniendo ustedes el énfasis, dónde van poniendo ustedes así la parte más medular de la lectura, ¿no? Cuando uno a veces hace ese ejercicio, en realidad te estás a lo mejor fijando más en cómo lees que en lo que estás leyendo, ¿no? Entonces muchas veces repites, no sé si a ustedes les pasa, libros muy complicados, por ejemplo, yo intenté leer Juego de Tronos, la verdad no pasé de las primeras 50 páginas, porque me costó mucho trabajo leerlo, o sea, tenía que regresarme, porque claro, son tantos nombres, es una geografía inventada, ¿no? Y entonces, eso a los que obviamente no somos muy lectores de este tipo de literatura nos cuesta trabajo. Y sin embargo, bueno, a ustedes, a su generación, que seguramente muchos de ustedes son o fueron fanáticos de Juego de Tronos y lo leyeron completito, les resulta más sencillo, ¿no? Aparte de leer esto y de tratar de comprender y de regresar al inicio y de volver a regresar al inicio, muchas veces cuando empezamos a leer, lo que hacemos, cuando son textos que estamos obligados a leer, ¿no? Para la escuela, para hacer algún trabajo escolar, o sea, tenemos un cuaderno a un lado donde vamos haciendo anotaciones, ¿no? Para tener también un registro de lo que estamos leyendo. Antes los historiadores íbamos o leíamos lo que leíamos para hacer nuestra investigación, o los archivos hacíamos unas fichitas que seguramente ustedes las llegaron a hacer en la prepa o en el CCH o en bachilleres o en las escuelas donde estudiaron, y en estas fichitas anotaban la frase, que era la frase así más representativa de lo que estaban leyendo, ¿no? Y en una esquina ponían el título, el autor y la página del libro. Muchas veces cuando uno está haciendo también este trabajo, te das cuenta que anotaste el título, pero no anotaste la página, entonces tienes que regresar al libro para encontrar la página. A veces eso es terrible, cuando terminaste una investigación y te das cuenta que lo único que te faltan son los números de página de esas frases que elegiste, que según tú eran representativas para describir el problema histórico que estabas queriendo describir,
pues te quieres pegar a un tiro a veces, ¿no? O sea, tener que regresar, no sé, a libros como los de Cosío Villegas, o enciclopedias, no sé, México a través de los siglos, o no sé, bueno, libros así complicados incluso de manipular, o que están en la biblioteca y solamente puede uno verlos en la biblioteca, y entonces ahorita que están cerradas las bibliotecas, ¿cómo consigo ese dato? ¿Cómo consigo ese número de página? Entonces, bueno, obviamente, pues la recomendación siempre es desde el principio, cuando empiezan a hacer su levantamiento de información, como sea que lo hagan, como sea que lo resuelven, procuren el dato duro que es la página, no perderlo. No, o sea, el dato del nombre y del título, del nombre del autor, del título lo pueden poner donde sea, pero el número de la página, procuren, eso sí, no perderlo nunca de vista. Igual en los documentos, en los periódicos es peor, porque ustedes saben, bueno, no sé si han tenido el gusto de ver periódicos antiguos, ¿no? Mientras más antiguos son más grandes las planas, no son así, no son doble carta como ahora, son unas planas muy grandes, con letras muy pequeñas, que muchas veces ni siquiera los podemos ver en físico, sino los podemos ver nada más en microfilm o en la versión digital, y entonces es peor, ¿no? Cuando se te pierde la frase, híjole, o sea, tener que volver a leer todo ese material, que bueno, pueden ser 50 noticias en una sola plana, diferentes, en fin. Son como sugerencias que va uno, que les hago, pero que va uno entendiendo a medida que vas, por supuesto, leyendo. Lo más importante es esto, es leer, o sea, es acostumbrarnos a leer textos que vamos a ver con esta mirada de historiadores. Hay historiadores, hay corrientes, hay escuelas que pues consideran un tipo de fuentes como fuentes históricas, otro tipo de fuentes no las consideran como fuentes históricas. Yo en algún semestre empezaba el primer semestre leyendo cuentos de varios autores del siglo XIX, cuentos cortos, no sé, algunos describiendo paisajes de la Ciudad de México, para ir justo viendo esta forma de mirar del novelista que también está plasmando una imagen de la ciudad en este caso, de algún escenario, ¿no? Pero bueno, ahorita ya no estoy leyendo cuentos, entonces no voy a leer un cuento con ustedes, vamos a entrar directamente con la entrevista a Jazz Klima después de estas clases iniciales, introductorias, pero yo les aseguro que si ustedes empiezan a leer también los cuentos del siglo XIX, no sé, de quien les guste más, de Viva Palacio, de estos autores previos a la novela de la Revolución, que eran, bueno, de estas corrientes costumbristas y que tenían este sentido, ¿no? Este sentido de dejar un retrato verbal, así retrato por escrito de los escenarios, los personajes, de las ciudades, del campo en México o en otras latitudes. Entonces pueden ir como ejercitando un poco esas lecturas. Lo que sí, bueno, es insistir que ahorita, pues, obviamente lo que lean, pues, a lo mejor van a empezar a leerlo precisamente con ojos de historiador, y eso cambia un poco, obviamente, el sentido, ¿no? No sé si les pasa de pronto, a mí me pasa que ya hasta las novelas las quiero subrayar, ponerles notas al margen, tomar, obviamente, citas, en fin, o sea, no, ya hay una deformación profesional, porque en realidad las novelas uno debería de tomarlas con placer, por el placer de leer y de encontrar, no sé, pues experiencias, retratos de la humanidad que a lo mejor no nos son afines, versiones de los seres humanos, ¿no? Que son precisamente lo que retratan los novelistas de muchas maneras, ¿no? Pero bueno, pues desgraciadamente yo pues, ya a veces ya no puedo conectar y más bien lo veo en este sentido también de registro, ¿no? Creo que es importante que ustedes vayan viendo esto, o sea, ¿para qué les sirve, no? Y que empiecen, no sé, insisto, bueno, apenas es nuestra segunda clase, ya iré viendo, ya nos iremos conociendo más. A quien le gusta mucho leer poesía, por ejemplo, es un gran reto, ¿no? Pueden ustedes también ir ejercitando esto, su lectura en voz alta, ver dónde ponen el énfasis. ¿Por qué lo digo? A veces ustedes van a ver cómo la solución de un aspecto de una fuente, o sea, una fuente que no es nada clara en un principio, la solución de lo que nos quiere decir esa fuente, de la información
que nos puede arrojar esa fuente está en una coma, o en un punto y coma, o en unos 2 puntos, ¿no? En la puntuación, o si utilizan alguna figura metafórica los autores, si utilizan algún recurso metafórico, lo vamos a ver. Cuando veamos la entrevista de Díaz-Climan, ustedes van a ver una versión de la entrevista de Díaz-Climan, que fue la que se publicó en El Imparcial, y la versión larga de la entrevista de Díaz-Climan, donde el autor, James Krillman, que tenía una pluma magnífica de escritor de fines del siglo XIX, escribía como viajero de fines del siglo XIX, como este escritor se daba vuelo y hacía unas metáforas así preciosas, ¿no? Hablando del paisaje desde el castillo de Chapultepec. Entonces van a ver esas 2 versiones y bueno, ya iremos problematizando, ¿no? Lo que es en sí, lo que fue pues la entrevista a Díaz-Climan, lo que nos enseñaron a nosotros que era la entrevista a Díaz-Climan como una de las causas, ¿no? Una de las causas de la Revolución Mexicana, ¿no? Cuando estudiamos la Revolución Mexicana en la prepa, en la secundaria, vemos así la lista de causas y como una de las causas pone la entrevista de Díaz. Y vamos a ver por qué se considera que es una de las causas, y también vamos a cuestionar eso, ¿no? Vamos a cuestionar si realmente podemos considerarlo eso que nos han enseñado en los libros de texto. Voy a compartirles una presentación que tengo donde vamos a ir viendo algunos de los pasos a seguir del comentario de textos. A lo mejor hoy abarcamos nada más la mitad de esta presentación. Por favor, si ustedes tienen comentarios, dudas, hacemos pausas, ¿no? O sea, no quiero, insisto, ser la maestra que habla 2 horas seguidas, así que me vendría muy bien si ustedes tienen algún comentario que hacer, alguna duda, algún aspecto que quieran como profundizar más de lo que vamos a ver ahorita, hacer esas pausas nos vendría súper bien, ¿sale? Esta, bueno, es digamos como el inicio, perdón, déjenme les pongo compartirles, ¿no? Si no les pongo compartir, ahí estamos. Esta presentación yo se las voy a compartir, obviamente, en determinado momento, para que ustedes tengan el referente, ¿no? De estos pasos. Comentario de textos es, a ver, perdón, ¿dónde me puedo basar? Voy a poner ustedes del otro lado, a bajarme con más, aquí está. Por un lado, bueno, cuando uno inicia un comentario de textos, lo que vas haciendo es digamos, como una disección de la lectura, ¿no? Uno de los aspectos centrales que me interesa muchísimo que ustedes tengan ahorita presente, es más, casi que se tatúen en la mente esta frase, ¿no? Un texto no es solo lo que dice, sino cómo lo dice. Y también como en la forma está el fondo. Algunas de estas cuestiones ahorita se las platiqué a veces en la forma de decir las cosas. Si el autor utiliza se hace uso de herramientas del lenguaje donde él puede poner más énfasis en el asunto que está tratando, esa metáfora, esos usos del lenguaje por parte de un autor es donde están las claves para resolver pues qué es lo sustancial de ese texto, ¿no? Y a veces, aunque no lo creamos, justo en la forma está el fondo, ¿no? Esto que yo les digo de las puntuaciones puede ser, ¿cómo se dice?, trivial, pero es muy importante. Yo de verdad los invito a que desde ahorita las lecturas que hagamos intenten hacerlas de esta manera. Primero lean en voz alta, de corrido, la lectura, y luego ya no en voz alta, sino ya por ustedes mismos, vayan haciendo esta disección de la lectura de manera pausada, ¿no? Lo que uno privilegia en un primer momento en el comentario de textos es poder distinguir quiénes son los sujetos o personajes mencionados en ese texto, cuáles son los escenarios y cuáles las acciones. ¿Por qué razón? La mayor parte de las lecturas históricas que vamos a hacer tienen nombres, fechas, datos, lugares, datos de geografías, datos muy específicos que no necesariamente nos tienen que resultar familiares, aunque sepamos según nosotros mucho de una etapa histórica. Lo vamos a ver mucho mejor en el caso del libro de John Kenneth Turner. ¿No? John Kenneth Turner va a hablar de muchísimas cosas, de muchísimos sujetos,
mencionados con nombre o como sujetos colectivos. Va a hablar de escenarios, muchísimos escenarios, muy diferentes escenarios que incluso no nos son familiares para nosotros, porque son de lugares que a lo mejor no conocemos. No sé, bueno, cuántos de ustedes han visitado Yucatán y se han metido en la selva, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han visitado Veracruz? ¿Cuántos de ustedes han visitado, ahora que veíamos la clase pasada de nuestras compañeras que son de otras ciudades de la República? ¿Cuántos de ustedes han visitado Saltillo, Coahuila, en fin? A veces las lecturas históricas tienen todos estos datos que nosotros subrayamos porque sería nuestra obligación como historiadores ir a un diccionario para buscar a ver si hay algún dato más acerca de ese personaje que se menciona, para ver si hay algún dato más de ese escenario, de esa geografía que se menciona. Y bueno, básicamente las acciones serían las acciones ejecutadas, por supuesto, por estos personajes que se están mencionando, ¿no? Siempre les digo que cuando uno hace estas listas, que las vamos a hacer unos cuadros de registro como muy al estilo de los antropólogos, vamos a ir registrando los sujetos mencionados, los escenarios, las acciones. Siempre que uno menciona, siempre que hacemos estas listas como historiadores, ponemos en primer lugar de los personajes al autor. Él es el autor central. O sea, lo que estamos nosotros tratando de comprender a través del comentario de textos es a un autor y su tiempo, ¿no? ¿Cómo fue que él, quién era él, quién fue el autor, por qué habrá escrito de lo que escribió, por qué tenemos una carta de fulanito, por qué tenemos un telegrama escrito por fulanito, por qué tenemos un libro, una novela, una fotografía, quién es el autor. Mientras más datos tengamos nosotros para poder entender un texto histórico mejor, obviamente, ¿no? Aunque no necesariamente la cantidad de datos te resuelve el contenido del texto. Pero sí, mientras más datos tengamos acerca de los sujetos, de los escenarios y de las acciones, muy probablemente podamos aterrizar de mejor manera esa lectura que estamos tratando de hacer como una lectura fluida, ¿no? Entonces, habrá lecturas, lo van a ver con la entrevista a Díaz Krillman, la primera, donde no haya que hacer donde no aparecen tantos sujetos mencionados, ni tantos escenarios, donde están hablando básicamente de problemas, de planteamientos, de acciones en cuanto a ideas, a pensamiento, ¿no? Y eso es lo que vamos a registrar nosotros. Para la gente que es muy obsesiva, ¿no? Que puede haber, o sea, para algunos de ustedes que pueden resultar así, muy obsesivos de sus lecturas, lo recomendable es tener plumas de distintos colores, ¿no? Plumones de distintos colores, para ir haciendo ese subrayado de esta manera muy obsesiva. Ya, o sea, obviamente no es que lo vayan a hacer así toda la vida, ¿no? Aunque hay gente que sí, que se les queda como costumbre hacer este registro toda la vida. Pero sí, por lo menos en un inicio, para ir ejercitando este modelo de trabajo, que después ya va a ser inconsciente. Ustedes ya automáticamente van a ir anotando en su cuadernito el nombre de un personaje del que no tienen idea y que van a recurrir a algún diccionario de autoridades o a algún diccionario general para entender de quién está hablando. Hay lectores o sea, que utilizan este comentario de textos, estas fórmulas, de manera mucho más obsesiva aún, porque van registrando incluso las palabras que no son afines a nuestros tiempos, ¿no? Por ejemplo, yo para mis trabajos me encontré en un principio una palabra que se repetía mucho en los periódicos en los años 40 para hablar de la vida nocturna, que era la palabra psicalipsis o psicalíptico. Yo cuando empecé no tenía idea de qué quería decir esa palabra, ahora la utilizo para todo y es un concepto, pues, ¿no? Pero en aquel momento cuando empecé la tesis de doctorado no sabía, no era una palabra que me fuera familiar y entonces obviamente fue la primera palabra que registré y he ido viendo cómo autores la utilizan indistintamente para describir diferentes situaciones. Psicalíptico quiere decir indecente, indecoroso, vulgar, prosaico, ¿no? Y entonces, bueno, hay gente que lee el comentario que utiliza para el comentario de textos, incluso un color diferente de plumón para subrayar estas palabras que no son familiares para nosotros. Lo vamos a ver. Vamos a ver en estas lecturas que vamos a hacer, que son de fines del siglo XIX, principios del XX, cómo todas comparten un cierto lenguaje. Y este lenguaje a veces nosotros
utilizamos ciertas palabras de una manera ahorita en nuestros tiempos, y esa palabra tenía otro significado a fines del siglo XIX. Eso lo tenemos que tener muy claro, porque muchas veces es en esa palabra donde se encuentra la inflexión que el autor quiere poner, o sea, el énfasis que quiere poner el autor en ese tema que está describiendo, ese asunto que está describiendo. Entonces yo, repito, o sea, para los que somos muy obsesivos, podemos tener venden, ¿no? Paquetitos de plumones, azul, rojo, amarillo, blanco, no sé, no blanco no, ¿verdad? Rojo, amarillo, azul, verde, y decidir cuál van a usar para subrayar qué. Puede ser el rojo para subrayar los sujetos y personajes, el verde los escenarios, el azul las acciones y el amarillo las palabras que no sabemos qué quiere decir. Mientras más atrás nos vamos en los documentos históricos, más complejidad hay en el lenguaje. Para la gente que le va a gustar o que le va a interesar estudiar el siglo XVI, XVII, van a ver los documentos, incluso están escritos algunas palabras en español antiguo, ¿no? Como la palabra hacer. En muchos documentos del siglo XVI, XVII, XVIII se escribe facer con F, ¿no? No tenemos por qué saber todo esto. O sea, hay muchas cosas que van a ver ustedes si en algún momento hacen este ejercicio de subrayar con colores todos estos aspectos importantes del texto, van a ver cómo sabemos a veces una tercera parte de lo que estamos subrayando, pero no tenemos por qué sentirnos ni ignorantes, ni tontos, por no tener esa información. Mientras más atrás se va uno en el tiempo, más complejidad hay para comprender. A quien le interesa el arte, por ejemplo, ¿no? Obviamente el arte contemporáneo es complejísimo. Para poder entender ese arte contemporáneo tenemos que tener un bagaje de categorías, de miradas, de formas de mirar de los artistas plásticos contemporáneos, que vienen muchas veces en los libros más teóricos del arte contemporáneo o en las interpretaciones más teóricas de ese arte. Pero es lo mismo cuando uno ve la pintura virreinal. No sé si les ha pasado, ¿no? Llegan a donde les gusta, Pátzcuaro, ¿no? A donde, a Tasco. Entran a una iglesia y hay algunos retablos hermosos de algunas vírgenes, santos, etcétera, con un montón de simbolismo. No sé quién haya ido a Puebla, por ejemplo, a Tonantzintla, si han visitado la pirámide de Cholula y arriba la iglesia. Entonces hay un montón de imágenes que podemos nosotros identificar como una virgen o un santo, pero no tenemos más información. Y tal vez nosotros estamos denominando como santo a un santo que no es en realidad un santo, o virgen a una virgen que en realidad no es una virgen. Y entonces, para comprender esa pintura virreinal, para comprender también la iconografía prehispánica en las pirámides, en los edificios prehispánicos, en los mismos códices, necesitamos un bagaje con el que no llegamos, obviamente, como al primer semestre ya con todo ahí, ¿no? A lo mejor ustedes tienen un cierto conocimiento porque les gusta la literatura de otros siglos, a lo mejor a algunos de ustedes les gusta leer a Sor Juana Inés de la Cruz, o no sé, el teatro, si les gusta leer teatro, a lo mejor han leído teatro del siglo de oro, español, y entonces están familiarizados con cierto tipo de recursos iconográficos, de recursos discursivos que utilizan los autores, pero no tenemos por qué saberlo todo ni llegar sabiéndolo. Eso lo vamos a ir aprendiendo, ¿no? Aquí en mi clase no vemos pintura virreinal porque yo no sé de pintura virreinal, obviamente, ¿no? Pero ustedes van a tener grandes profesores increíbles en sus carreras, para que a quien le interese la historia del arte y quiera empezar desde el cero, desde el día cero, vayan con ellos, se inscriban con ellos y van a aprender pues justo todos estos códigos, esta iconografía que hay detrás de la pintura virreinal. Recientemente yo tuve la oportunidad de ir a la Biblioteca Palafoxiana en Puebla. No sé si algunos de ustedes, ahorita tampoco puedo verlos ni ver sus manitas, pero ahorita platicamos un poquito más de esto. Y tuvimos la oportunidad de que nos enseñaran la sala de la biblioteca. Ahorita la biblioteca está cerrada, obviamente, por la pandemia, pero bueno, íbamos a ver unos archivos, entonces nos dieron una visita muy rápida por la sala de lectura
de la Biblioteca Palafoxiana. En la Biblioteca Palafoxiana se encuentran algunos de los documentos más antiguos que hay en toda la República Mexicana. Algunos de los documentos incunables, incluso muchos de ellos. Y todos los muebles de la biblioteca son muebles de época que tienen muchas descripciones, como es una biblioteca donde se registra, hay un registro, hay un resguardo muy importante de documentos para hacer historia de la ciencia en México. También los muebles tienen muchos de estos imágenes de las visiones de la ciencia de época, ¿no? Para poder entender incluso los signos que hay anotados, por decirlo de alguna manera, en estos muebles. Tendríamos que saber, obviamente, pues el contexto en el que se hicieron esos muebles y parte del pensamiento científico que quedó ahí plasmado en los mismos muebles, ¿no? Entonces, bueno, en fin, a ver, aquí me pusieron algunos comentarios, los voy a leer. ¿Alguien sabe si ya abrieron la Biblioteca de México de Valderas? Si ya está abierta. Exactamente. Ah, sí, mira, Viviana, qué bueno que te encanta usar muchos colores, porque de verdad les aseguro que eso les va a ayudar mucho al principio. O sea, insisto, no es algo que ustedes tengan que hacer toda la carrera. Yo ya no lo hago, ya no subrayo de esa manera. Pero durante por lo menos los años de la carrera, que sí lo hice, la verdad sí me resultó muy útil, muy educativo para mi formación hacer esto, ¿no? La gran mayoría de mis amigos no lo hacían, yo era pues como de las más ñoñas, ¿no? De esa parte, pero tenía todavía colegas, que ahora colegas muy queridos, sí, vamos a tratar de ir de excursión a esa biblioteca México, les aseguro, ¿no? Tenía amigos y que ahora son colegas muy queridos y muy admirados, que eran más ñoños que yo, triplemente más ñoños que yo, y a partir de ese subrayado, algunos de ellos tomaron la decisión, por ejemplo, de hacer como carrera paralela letras clásicas, para aprender griego y latín a la perfección, o bueno, lo más que se puede aprender en la Facultad de Filosofía y Letras, porque hay quien opina, yo no lo creo, pero hay quien opina, que para realmente poder entender los textos más clásicos de los siglos XVI, XVII, XVIII, que fueron obviamente escritos por gente, por intelectuales, por frailes, por religiosos, por órdenes religiosas, habría que tener, o sea, quien quiera entender esos textos, tendríamos también que tener un conocimiento muy importante del idioma, bueno, de las lenguas, tanto del griego como del latín, como lenguas originarias que finalmente nosotros son la base de los conceptos que nosotros manejamos en el español, ¿no? En fin, esas ya son minucias y bueno, ya lo veremos cuando terminen sus carreras, quién se decanta por justo estas minucias o por otro tipo de minucias de otro tipo que vienen bien. Bueno, también aprender griego y latín de esa manera también más aguda ayuda mucho para la gente que esté interesada también en dedicarse a la filosofía o a la teoría de la historia, ¿no? Porque así, bueno, también podemos ser capaces de leer a los autores en sus lenguas originales. Bueno, de hecho, para los historiadores, pues es súper útil aprender varios idiomas, porque las claves de muchas lecturas están en los idiomas. Si nosotros leemos la traducción de algún texto, por ejemplo, este ejercicio lo vamos a hacer con James Krillman. Si leemos a James Krillman en español o en inglés, cambia, porque el mismo idioma tiene distintos recursos lingüísticos para describir situaciones similares. Y en esos recursos lingüísticos es donde a veces se pierden en las traducciones ciertas ideas, ¿no? Bueno, eso es por un lado. Nosotros a lo largo del semestre vamos a hacer nuestros cuadros. Vamos a hacer nuestros cuadros primero de personajes, escenarios y acciones. Hasta arriba, insisto, de personajes, siempre quiero ver que pongan al autor del texto. Él va a ser el personaje central. De lo que diga él depende, o sea, nuestra comprensión del texto y en ese sentido nuestra comprensión de ese mundo que él está atrapando a través de su mirada y de sus palabras. De su mirada, de sus palabras, de su lenguaje, no por decirlo así en el caso de otro tipo de documentos que no sean escritos.
La importancia del lenguaje es fundamental. Bueno, ya ahorita ya reiteré varias cosas acerca del lenguaje. Es muy importante porque para dos de las preguntas centrales del comentario de textos son qué dice el autor y cómo lo dice. Vamos a hacer también este ejercicio durante el semestre. Vamos a ir contestando unos cuadros donde vamos nosotros a contestar las preguntas de comentario de textos de manera simple, lo más simple que se pueda, para que nosotros vayamos viendo en nuestra simpleza cómo podemos ir comprendiendo cosas muy complejas, obviamente, ¿no? El qué dice y el cómo lo dice el autor tiene que ver con cómo utiliza el lenguaje, ¿no? Esto van a ver, o sea, pareciera fácil, pero es de las cuestiones más difíciles. Entonces ahí nosotros entramos en un proceso muy interesante que a quien le interese va a poder ir profundizando en ello a lo largo de su carrera, que son procesos cognitivos, filosóficos, donde lo que hacemos es dialogar con el texto. Y esto va a adquirir la profundidad que cada uno de ustedes requiere, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio de heurística para empezar, donde la heurística tiene que ver con estas palabras que ustedes están viendo en la pantalla, con idear, prever, desarrollar, definir, imaginar, crear, descubrir, fundar, originar, inventar, y por otro lado, bueno, solucionar, predecir, transformar, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que vamos a empezar a hacer hasta ahora es hacer ejercicios donde el lenguaje, el que sea que utilice el autor que elegimos o la fuente que elegimos, tiene precisamente estas concepciones, ¿no? Donde el lenguaje es el centro y donde nosotros tenemos que aprender justo a comprender lenguajes de distinto tipo. Estos procesos filosóficos, nosotros este semestre no vamos obviamente a profundizar, a menos que ustedes así vayan llevando obviamente las lecturas y las necesidades personales de ustedes. No vamos a profundizar ni en la cuestión de la heurística ni en la cuestión de la hermenéutica, que es otra cosa que también es un recurso, una herramienta filosófica que también nosotros utilizamos para comprender los textos. Es decir, que el método de comentario de textos abreva desde muchas disciplinas. O sea, obviamente pues tiene que ver con la historia, pero abreva de la filosofía, conceptos y categorías, abreva de las teorías del lenguaje, de las teorías literarias, de la crítica literaria, conceptos y categorías que más adelante ustedes van a ver, van a volverse temas muy familiares para ustedes a medida que vayan avanzando en la carrera. Y esto nos ayuda, es una metodología científica que nos ayuda sobre todo a definir por dónde vamos buscando la solución de un problema histórico, ¿no? Básicamente, un historiador no lee nada más un texto, aunque hay algunos, incluso amigos muy cercanos, que se han vuelto obsesivos de la fuente histórica. Entonces no buscan, digamos, una fuente, encontrar una cadena de fuentes para resolver un problema histórico, sino que buscan con una sola fuente hablar de cómo los historiadores trabajamos, cómo es que leemos las fuentes, qué es lo que leemos cuando leemos las fuentes. Siempre les platico también a mis alumnos que cuando yo tomé la materia de comentario de textos, la daba un doctor en historia, el doctor Eduardo Ibarra, que era un especialista en historia de España, en historia de la España medieval, renacentista, en historia de la conquista. Y entonces vimos en dos semestres, en los 2 semestres de comentarios de textos, la mitad de la primera carta de relación de Hernán Cortés. Ahorita que, pues con motivo de los 500 años, muy recordada y muy discutida. Porque en realidad la que nosotros conocemos como la primera carta de relación de Hernán Cortés fue la segunda carta de relación de Hernán Cortés. Y esa segunda carta, porque la primera está perdida, la primera nunca se encontró, solamente en referencias conocemos que hubo una primera, ¿no? Y entonces con Eduardo Ibarra fuimos leyendo la primera carta de relación, o sea, la segunda, y fuimos haciendo esta disección de esa carta de relación, de manera que lo que nos dimos cuenta es que no sabíamos nada de la conquista, ¿no? Era un idioma totalmente distinto. Los españoles, para describir situaciones
que veían estos primeros contactos, ¿no?, de los españoles con el mundo mesoamericano o prehispánico, ellos para describir estos contactos utilizaban sus propias referencias ideológicas, ¿no?, las propias referencias que traían obviamente de España. Sus referencias eran, como lo fue el caso de Hernán Cortés, de Bernal Díaz del Castillo y de otros cronistas, las lecturas de caballería, de las novelas de caballería medievales, pues entonces las descripciones que ellos hicieron de los paisajes y de las acciones que tuvieron lugar con ellos en los primeros momentos de ese contacto, tenían mucho que ver con esas descripciones de esas novelas de caballería. Y hay muchos estudios acerca de las primeras crónicas de Indias, como se les llamó durante muchísimos años, cómo esas primeras crónicas arrojaban todo un esquema de pensamiento de estos primeros cronistas que estaba relacionado totalmente con esas visiones medievales de época, bueno, acerca de la conquista y acerca de la ocupación de territorios y de los dominios. En fin, ahorita hay toda una discusión, obviamente, ustedes saben, no sé si lo han visto en los periódicos o si van siguiendo la conmemoración de los 500 años, en donde hay toda una discusión acerca de seguir utilizando la palabra conquista, ¿no? Si quieren luego platicamos de eso, pero hay todo un debate de seguir utilizándolo, si es apropiado, si es adecuado, si podemos utilizar otro tipo de palabras para definir ese proceso histórico que fue en algún momento el contacto con los españoles. Yo me acuerdo en el 92, que se estaban conmemorando también los años del descubrimiento de América, que también hubo todo este debate de parte de los historiadores, ¿no? Si se hablaba de encuentro, de encontronazo, de fusión, de conquista, de asimilación, en fin, o sea, cada oportunidad que tenemos con las conmemoraciones vienen también estas discusiones y debates de los historiadores. Por un lado, bueno, les comentaba de la heurística como una herramienta, una metodología científica para explicar qué se combina con la hermenéutica, ¿no? Que es finalmente, bueno, este ejercicio que todo el tiempo van a hacer ustedes, aunque obviamente es de manera inconsciente, que van a hacer ustedes todo el tiempo. La práctica es una práctica, la práctica de la hermenéutica, que es el arte en sí de explicar, de traducir y de interpretar. No sé si hasta aquí hay algún comentario, duda, cuestionamiento, comentario, pregunta. No. ¿No? Bueno, ok. Pues el comentario de textos es esto. O sea, nosotros consideramos un texto histórico como un documento escrito, el cual vamos a utilizar para interpretar el pasado. ¿Ahí qué acción opera? A ver, ¿quién me puede decir? O sea, nosotros leemos un texto, ¿qué acciones operan en esa lectura del texto? ¿Quién me ayuda con eso? La interpretación. Así es. Por un lado hay una interpretación nuestra, ¿no?, de lo que estamos leyendo. ¿Quién habló? Daniel, perdón. Daniel, ok. Exactamente, Daniel. Por un lado hay este ejercicio de interpretación donde lo que hacemos es precisamente que, o sea, nosotros somos los que estamos leyendo. El lector ocupa un lugar fundamental en todo esto, ¿no creen? O sea, van a ver como lo que yo leo es diferente que lo que lee otra persona. ¿Por qué razón? Como historiadores, estamos buscando distintas cosas, aunque estemos leyendo el mismo texto. Y lo van a ver, o sea, van a ver cómo es imposible, por eso digo que es imposible copiar aquí en esta materia, es imposible, porque lo que uno va a leer, lo que uno va a encontrar en el texto, depende de lo que está buscando. Y es diferente que lo que está leyendo otro, ¿no?, que lo que está justo interpretando. A lo mejor en estos primeros ejercicios que vamos a hacer de comentario de textos no se nota tanto, porque lo que quiero decir más bien a lo simple, ¿no? Pero a medida que ustedes van a ir desarrollando la herramienta, van a ver cómo las respuestas de uno difieren de las respuestas de otro, aunque estemos leyendo exactamente lo mismo. Y en eso radica la riqueza, por eso hay historiografía, por eso existe la historiografía, porque la historiografía se encarga justo de comprender
esas distintas visiones acerca de un texto, por ejemplo, ¿no? En fin, entonces, el objeto es esto, o sea, nosotros vamos a acercarnos al texto, vamos a hacer una interpretación, no nada más de lo que dice el texto, sino de qué es lo que quiso decir el autor. Es decir, que en algún sentido, pues siempre estamos inventando los historiadores, no sé qué opinan, ¿no? Las preguntas básicas del comentario de texto son: ¿quién lo dice? ¿Qué dice? ¿Quién lo dice? ¿Dónde lo dice? ¿Cuándo lo dice? ¿Qué dice? ¿Cómo lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿Y para qué lo dice? ¿Sí? Ahorita de todos modos les voy a poner la lista y no se preocupen, o sea, lo que se les vaya perdiendo me dicen, ¿no? Esas preguntas básicas del comentario de textos no son nada sencillas de contestar. A veces van a ser repetitivas las respuestas, van a ver, ¿no? Pero no son nada fáciles de contestar. Insisto, mientras más atrás se va uno, menos fácil es contestar. ¿Quién lo dice? Bueno, es el autor, ¿no? En el mejor de los casos, sabemos quién fue el autor. ¿Quién lo dice? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? Exactamente. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Así es, exactamente. Esas son las preguntas. ¿Quién lo dice? Insisto, va a ser relativamente fácil, ¿no? En la mayor parte de los textos iniciamos sabiendo quién lo escribió. Tiene una portada del libro, tiene un título, viene el nombre abajo del título, abrimos libro, ahí viene la fecha de publicación. En el mejor de los casos tenemos un poquito más de orden con respecto a esa pregunta, ¿no? Para contestar esa pregunta. En el mejor de los casos. En el peor de los casos, que puede ser así, por ejemplo, ¿quién lo dice? ¿Quién dice en el caso de un códice hispánico? ¿No? No sé si algunos de ustedes han tenido oportunidad de ver códices, pero ¿quién dice? ¿Quién habla detrás de un códice? ¿Quién es? ¿Quién está detrás? ¿Quién es el autor? ¿No? ¿Dónde lo dice? ¿No? O sea, ahí dan dos preguntas que probablemente no tengan respuesta. ¿Quién, dónde y cuándo? ¿Cuándo? Híjole, bueno, a lo mejor si ya ustedes ya aprendieron iconografía de los códices, pueden más o menos datar, ¿no? Un códice, decir, bueno, este códice es del momento, fue generado en el momento de la conquista, o es un códice del siglo XVI, pero todavía hecho con las visiones del mundo prehispánico. En fin, o sea, en el siglo XVI, ¿no? Encontramos documentos que en el mejor de los casos son los documentos, no sé, las cartas que le envía el rey al virrey, tienen justo el nombre, la firma, es el documento administrativo, el lugar, la fecha, un sello, todo esto sabemos, ¿no? Porque sabemos quién era el rey en ese momento, a lo mejor no firma con su nombre, pero como firman yo, el rey, sabemos quién era el rey, o pensamos, ¿no?, que el que firma es el rey, ¿no? Hay algunas, no sé si a ustedes les gusta ver series en Netflix, pero hay una serie ahorita que se llama La cocinera de Catamar, que está, de Castamar, perdón, que está preciosa la serie, es una serie de época, donde sugieren que algunos documentos que podíamos haber pensado que estaban firmados por el rey, en realidad estaban firmados por la reina, porque el rey ya estaba en una etapa de locura muy avanzada, y entonces, bueno, lo sugieren en la serie, ¿no? Para llegar, por supuesto, a esas conclusiones, pues tenemos un conocimiento muy amplio del contexto que estamos estudiando. Eso, quién lo dice, cómo lo dice y dónde lo dice, puede ser muy fácil o puede ser muy difícil, ¿no? En el caso de una fotografía, podemos saber, bueno, la fotografía está en el fondo de los hermanos Casasola, en la fotografía clásica de la Adelita, la que nosotros conocemos, no sé si ubican, la de la Adelita saliendo del tren, no sé si la ubican, chicos, ¿sí, no? Sí. Bueno,
Esa fotografía Sí, está de la muy- Adelita, ¿perdón? Bueno, digo que sí lo he visto. Exactamente, perfecto. Esa fotografía, nosotros conocemos la parte de la Adelita como saliendo del vagón, ¿no? Un historiador de la fotografía maravilloso, el maestro de maestros de historia de la fotografía, John Mraz, encontró en el archivo Casasola, en la fototeca de Lina, en la SINAFO, encontró el negativo de la fotografía completa. Entonces, la fotografía, sabemos por él, cuando, bueno, él ya hizo todo un estudio impresionante de esa fotografía nada más, que esa fotografía no es el recorte que se hizo para periódicos, revistas, etcétera, 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 que han utilizado esa imagen de la Adelita para hablar de cierto tema, no sé, de las mujeres en la Revolución Mexicana, de la presencia del tren en la Revolución Mexicana, ¿no? Él descubre el negativo donde está la fotografía completa. Y la fotografía completa es un conjunto de mujeres que está subiendo sus canastas de alimentos al tren, y bueno, es una fotografía muy amplia que abarca también otros personajes y un escenario más amplio, ¿no? Entonces, bueno, el discurso cambia cuando vemos la fotografía completa que cuando vemos ese fragmento de fotografía. ¿Quién es el autor? Pensamos de entrada, como está en el fondo de los hermanos Casasola, que fueron los hermanos Casasola. Con el tiempo, los historiadores de la fotografía que se han abocado a estudiar, ¿no?, el fondo de los hermanos Casasola, sabemos que los Casasola eran una empresa, no eran un grupo de gente, una empresa de fotografía que contrataba a otros fotógrafos. Entonces, algunos se tienen los nombres, de otros no. De esta fotografía se tiene el registro de su nombre. Ya ahorita, después del trabajo muy minucioso y, como pueden ver, súper obsesivo de John Mraz, tenemos, por supuesto, el dato exacto de la fecha exacta en la que se tomó esa fotografía, que fue en un evento relacionado con Venustiano Carranza, en 1912, etcétera, etcétera, y el nombre del, ¿no? Estas, en el mejor de los casos, con las fotografías tenemos el nombre exacto. Ahí Daniel nos compartió la imagen, ¿no? En el mejor de los casos tenemos que el fotógrafo fue pues muy pues era también muy obsesivo y dejó atrás de la fotografía su dato, su nombre y la fecha en la que tomó la fotografía y dónde la tomó. En el mejor de los casos. En el mayor parte de los casos, el 80% de la documentación fotográfica que está en las fototecas no tiene estas condiciones. Entonces, hay infinidad de fondos fotográficos en busca de historiadores que quieran hacer sus historias, que quieran hacer las historias de estos fotógrafos o de estos imaginarios fotográficos. ¿Qué hacemos cuando hacemos un comentario de texto? Lo primero que hacemos es preparar la lectura. Aquí viene esto que les decía, ¿no? Ustedes van a tener la entrevista de Díaz Krillman, que son, no sé si 2 o 3 cuartillas, Jesús. Creo que son 3 cuartillas, ¿no? Las 3 cuartillas. Sí. De la entrevista de Díaz Krillman, que fue publicada el 3 de abril y el 4 de abril de 1905. ¿Jesús? Sí. 1905, ¿no? 6. Esa entrevista, que son esas 3 cuartillas, ustedes van a tenerlas impresas en su escritorio con sus plumones. Y entonces van a hacer esta clasificación del texto, ¿no? ¿Qué personajes se mencionan en el texto? ¿Qué lugares se mencionan? ¿Qué fechas se mencionan? ¿Qué palabras nos resultan extrañas? ¿Qué conceptos ahí identificamos en esa lectura? ¿Qué ideas identificamos como acciones en esa lectura para poder ir viendo al autor detrás del texto? Después, bueno, vamos a hacer un análisis del texto, que puede ser tan superficial o profundo como nosotros pretendamos. Lo que vamos a hacer ahora va a ser, obviamente, contestar a las preguntas de comentario de textos, a lo mejor con un cierto grado de dificultad, pero no con la profundidad a la que ustedes van a llegar cuando terminen la clase. Y posteriormente vamos a hacer un comentario del texto. Ese comentario va a ser justo
la respuesta a estas preguntas del comentario de texto. Y por último, bueno, haremos una crítica, o sea, si se presta, pues, ¿no? Dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, tendremos, que es lo que los historiadores de la Facultad de Filosofía y Letras aprendemos a hacer, que es precisamente la crítica de fuentes. En este caso vamos a leer un texto, pero cuando ustedes están haciendo una investigación van a leer 10 textos que tratan del mismo tema, si bien les va. Es decir, si bien encontramos de 3, 5, 10 textos que hablen, ¿no? del tema que nos interesa. Y lo que van a hacer es cotejar las conclusiones a las que llegan estos autores. Esto lo van a hacer ustedes en historiografía. Todo el tiempo van a hacer esto en historiografía. Van a cotejar las interpretaciones de diferentes autores acerca de un momento histórico. Nosotros esta crítica la vamos a hacer con respecto al texto, que es la sustancia de la que abreva la historiografía, obviamente, ¿no? En fin, no sé si hasta aquí hay comentarios, dudas, preguntas. Todo esto ya, yo insisto, les voy a compartir esta presentación. Se trata, por supuesto, en esta primera lectura que hacemos del texto, donde vamos consignando los aspectos fundamentales de esa lectura, como si fuéramos científicos, que estuviéramos constatando, no sé, la estructura anatómica de algún insecto con un microscopio o de alguna bacteria, ¿no? Igual nosotros lo vamos a hacer con el texto. Por eso cuando a mí me preguntan, ¿la historia es una ciencia? Pues en cierta forma sí, o sea, utilizamos metodologías científicas para abordar ciertos aspectos sustanciales de la historia y en ello, bueno, pues radica la cientificidad de la historia, ¿no? A lo mejor si quieren luego lo discutimos más, pero para empezar utilizamos metodologías similares a las de la ciencia que después, bueno, tienen como sustrato también pensamientos y visiones filosóficas. De ahí cada historiador pues vamos decantándonos por una postura metodológica, ¿no? Nuestras metodologías pueden ser desde las más simples. Yo tengo profesores que empezaron trabajando con Gramsci y ahora están decantados por hacer una lectura empírica de las fuentes. Detestan la teoría de la historia, detestan las categorías científicas, pero claro, ya tienen una formación filosófica muy fuerte, pero se han ido haciendo como más simples, o sea, como buscando la simpleza, porque en la simpleza muchas veces está la mayor complejidad, obviamente, ¿no? Entonces, lo que hacemos en esta primera lectura es eso, hacemos el desglose, la disección de nuestro texto, vamos identificando las cuestiones más básicas, características centrales del trabajo, del texto, y vamos haciendo nuestras anotaciones al margen. Las anotaciones al margen, por lo general, y eso existía desde los tiempos remotos del origen del libro, ustedes lo van a ver a los interesados pues en los libros antiguos, en el virreinato, por ejemplo. Los libros tenían un margen abajo muy amplio. Dejaban ese margen abajo no porque la imprenta estuviera dañada, ¿no? Sino porque, o sea, era una cosa adrede, porque se esperaba que esos libros después los lectores hicieran sus anotaciones literalmente al margen. Literalmente se hicieran esas anotaciones abajo de los textos, ¿no? Después de la preparación de esa primera lectura, hacemos una segunda lectura del texto. Ahí vamos identificando el tipo de texto que estamos leyendo. Un texto que puede ser un texto administrativo en una primera lectura, por ejemplo, la carta de relación. La segunda carta de relación es en realidad un texto administrativo porque es un texto que Hernán Cortés le dirige al rey para hacer el recuento de lo que ha hecho desde que llegó al territorio de lo que será ahora la República Mexicana, desde que llegó a Tabasco. Le hace un recuento de todo lo que ha hecho y en ese sentido, bueno, está dando respuesta administrativa a un requisito que tiene que dar, ¿no? Sin embargo, a medida que uno va leyendo el texto nos resulta ya no solamente un texto administrativo, no es un texto
que tiene una postura del autor con respecto al evento a los eventos que está viviendo. Es un texto que también lo exonera en términos jurídicos de algunas faltas graves en las que él incurrió con respecto a las funciones que él tenía, pues que le había otorgado el rey. Entonces, de alguna manera, le está buscando que el rey lo exonere de esas faltas a través de este texto. Entonces, una especie de testamento, también de crónica de viaje, de crónica personal. Eso es la complejidad del texto. Cuando yo les pregunto qué tipo de texto es el que estamos leyendo, la mayor parte de las veces vamos a dudar, ¿no? Yo les voy a preguntar, bueno, ¿qué es la entrevista? ¿Qué tipo de texto es la entrevista Díaz Clima? Bueno, sabemos que es una entrevista publicada en un periódico, pero ¿qué es la entrevista Díaz Clima? ¿Es eso? ¿Es un texto periodístico? En fin, ya lo veremos, ¿no? Ahorita no hemos leído la entrevista, vamos a ver qué es la entrevista Díaz Krillman, pero por lo general, esa primera impresión del texto no es la que nos deja al final. Por eso hacemos esa segunda lectura. No siempre nos da tiempo de hacer la segunda lectura, insisto, si estamos haciendo un análisis del primer tomo o del primer volumen de México a través de los siglos, pues obviamente a lo mejor no nos da la vida para volver a hacer esa segunda lectura puntual, a menos que vayamos a hacer nuestra tesis de doctorado de ese volumen, ¿no? Pero bueno, en fin, cada vez que uno lee un texto, te preguntas qué tipo de texto estoy leyendo. No, así tenga gráficas, así sea una estampa religiosa, así sea una fotografía. O sea, con las fotografías, y perdón que insista con las fotografías, pero yo trabajo mucho con material fotográfico, tenemos esas dudas. No era un registro que hicieron más para nada más hacer un levantamiento de una zona, de un registro, o tenía toda la intención de dejar una huella, de dejar una impronta al autor, y entonces es una invención. Quienes están en esa fotografía están posando para el autor de la fotografía, y entonces eso le quita validez al registro, ¿no? Son preguntas que uno se hace cuando te encuentras con ese tipo de fotos, ¿no? No sé si ustedes conocen una fotografía muy famosa de la Guerra Civil Española, donde se ve a un soldado de la guerrilla, obviamente, cayendo de espaldas, no soltando el arma y cayendo de espaldas. Esa famosa fotografía, que además es hecha por uno de los fotógrafos más famosos, más icónicos para referirnos a la Guerra Civil Española, esa fotografía durante mucho tiempo se cuestionó la validez de esa fotografía como fuente histórica, porque para muchos era la fotografía de un soldado posando. Nosotros lo vamos a ver con las fotografías de la escena trágica. Si el soldado está posando porque el fotógrafo se lo pidió, porque obviamente las cámaras fotográficas no son como ahora nosotros que estamos acostumbrados al celular o a la cámara fotográfica que toma no sé cuántas 20 tomas en un segundo. Las cámaras fotográficas que se utilizaban en esos momentos de la Guerra Civil, tenías que tener un tiempo de exhibición para poder tomar la toma, ¿no? Entonces, si tú querías tomar al soldado cayendo en el acto mismo, en el evento mismo bélico, muy probablemente no te diera el tiempo de la cámara para tomar. Hay algunos registros que sí, pero muy probablemente no. Entonces, si lo que tú quieres registrar es al personaje, con su vestuario, con el tipo de armamento que utilizaban, puedes hacer ese juego de tomar la foto posada en el escenario, en el contexto de la guerra, para poder dejar ese registro también, ¿no? Pero durante mucho tiempo se cuestionó, no, esa fotografía no es válida porque es una fotografía posada. Igual hay una fotografía de la escena trágica donde hay un soldado que está apuntando en un agujero que quedó en el edificio de la escuela militar, donde se ven los ladrillos, y es tan perfecta esa fotografía, o sea, tan estética, que dudan, ¿no?, de que sea una fotografía donde esté la acción bélica en sí. Entonces, ¿esos registros son válidos para hacer historia militar o no? ¿Son válidos para hacer un registro del momento, del evento mismo de la guerra trágica, de la escena trágica
en todos sus aspectos. Para mí sí, no, obviamente yo uso esa y la fotografía del soldado en la guerra civil cayendo, porque no me parece sustancial que la discusión de si es posada o no, si le quita validez a la fuente como fuente histórica, ¿no? Te da otra información que a lo mejor no es el momento del hecho bélico en sí. Pero eso, bueno, o sea, para leer cualquiera de todos estos textos necesitamos verlos con detenimiento, encontrar los estilos narrativos, encontrar qué tipo de inflexiones utilizan los autores. Insisto, no importa que sea un documento el más administrativo que a ustedes se les ocurra. En el porfiriato, los porfiristas eran también grandes escritores, Justo Sierra, Matías Romero, Ignacio Mariscal. Fueron escritores súper prolíficos que manejaban el lenguaje, que utilizaban un lenguaje muy, muy extenso, y entonces en ese sentido hay que ver esa fuente histórica también, ¿no? Vemos a la fuente en función de quién está escribiendo detrás, así está escribiendo un documento donde esté comentándole Matías Romero al presidente de un viaje que hizo al istmo de Tehuantepec. En ese documento donde registra él sus acciones de ese viaje al istmo, podemos encontrar efectivamente qué planteamientos de la política exterior de Matías Romero existieron con respecto a esa zona y a esa región, ¿no? Entonces, bueno, lo que les quiero decir es que, pues bienvenidos. O sea, la lectura de los textos históricos no es nada simple, no se parece en nada a lo que hayan hecho. Muy probablemente lecturas que ustedes hicieron en la secundaria, en la prepa, ahora, si las volviéramos a hacer, si las leyéramos con este ejercicio de comentario de textos, pues veríamos otra cosa muy diferente a lo que vimos en aquel momento. Textos, no sé qué textos ustedes leyeron en la prepa para sus materias de historia. A ver, cuéntenme. A ver, yo les digo, Susana, a ver, que tú te acuerdes, ¿qué textos históricos leíste en la prepa? La verdad, como que ahorita estoy haciendo memoria, pero no logro recordar ninguno. O sea, sé que tuve muy buenos profesores, pero creo que leímos solamente el libro de texto, ¿no? O sea, no... Como que ahorita no tengo... Se me borró la memoria algo, pero sí... A ver, déjame pensar. Pero bueno, por lo menos el libro de texto de historia, que en sí, los libros de texto de historia también al paso del tiempo se vuelven fuentes históricas también, porque ahí encuentras pues también el pensamiento de una época, la forma de concebir la educación histórica, ¿no? Pero bueno, y luego en los libros de texto vienen fragmentos de las fuentes primarias. No sé si en los libros de texto que ustedes tuvieron venía, no sé, un fragmento del Plan de Ayala, por ejemplo, que para describir la revolución zapatista, ¿no? Si viene algún fragmento de algún discurso de algún presidente, ¿no? Esos, bueno, son textos, fuentes primarias, obviamente. O si ustedes, por su afinidad a la historia, han leído a lo mejor algunos textos, libros, los cronistas de Indias. Ahorita que hablo de Hernán Cortés, por ejemplo, no sé si han leído pasajes de Bernal Díaz del Castillo, en fin, o sea, de los escritores de época, de los misioneros, ¿no? De aquellos años, el Códice Florentino, no sé, algunos de ustedes, ¿no? Que hayan leído alguna fuente histórica. Sí, bueno, sí. Perdón, hace unos meses estaba leyendo justo un libro editado por la UNAM que era precisamente, creo que se llamaba algo así como Visión de los Vencidos. No Ajá, la Visión de los Vencidos, por ejemplo, claro. Ajá, que justo el primer capítulo es sobre unos códices y así que menciona, ¿no? Que los códices eran escritos, bueno, por estudiantes de los frailes, pero que pues no, o sea, era como más traducción oral que se pasaba a escrito, ¿no? Entonces eran unos sobre los presagios funestos. Ajá. Que la verdad están muy spooky, o sea, se me hicieron como súper, no sé si dan miedo. Y pues se me quedó muy grabado eso. Igual no sé si las novelas puedan contar como fuentes.
También, claro. Hay uno que leí en la prepa que fue así como también muy impactante, fue la de La isla de los hombres solos, que según yo está basada en hechos reales, o sea, porque el propio autor escribió eso mientras estaba en la cárcel, y pues es como para reflejar así la brutalidad de un crimen que él no cometió, ¿no? Y el castigo que, pues, que recibe a partir de ello, y pues sí, está muy shocking. Claro, totalmente. O sea, las novelas son una gran fuente de circulación de ideas del momento. Entonces, claro que sí, o sea, por supuesto, habría que ver, por ejemplo, qué documentos no utilizó el novelista para hacer esta historia. Y por supuesto, la visión de los vencidos es un gran ejemplo, Susana. O sea, Miguel León Portilla, Mocedades, porque la primera versión de la visión de los vencidos se publica en los años 50, él encuentra precisamente documentos que al traducirlos dan esta idea de cómo se vio la conquista entre los vencidos y los vencedores. Y entonces, a partir de la visión de los vencidos, se crea toda una historiografía que enfocó hacia allá todas las visiones, precisamente visiones de la conquista, ¿no? Con base en estas categorías que creó, que inventó León Portilla. Ahorita ya totalmente cuestionado a raíz de su fallecimiento, porque mientras él vivió, desgraciadamente era muy difícil discutir en esa academia dedicada a estos temas, era muy difícil discutir y cuestionar los conceptos concebidos por León Portilla, pero ese libro es icónico en ese sentido. Luego también se ha descubierto cómo él falseó a la hora de hacer las traducciones del náhuatl al español, o sea, forzó un poco para crear ese imaginario, pero más allá de eso, lo que no podemos negar es la importancia de ese libro en la historiografía mexicana, ¿no? Y esto que no sabía eso, no sabía que el autor había ahí truqueado cosillas. Sí, él hizo sus truquillos, la verdad, sí. Pero bueno, lo importante, no nada más, eso hay que saberlo, es importante porque, bueno, también vamos a hablar de cómo a partir del uso de las fuentes históricas, los historiadores, pues también hacen sus enjuagues, ¿no? Y también forcejean con las fuentes para que las fuentes digan lo que ellos quieren que digan. Y entonces hay un juego entre el lector y la fuente, y que es muy interesante y al que hay que ponerle mucha atención, ¿no? Es en ese aspecto donde luego encontramos que las historiografías son perfectamente cuestionables. Por eso les digo que lo que ustedes encuentren en un libro de historia, cuestiónenlo. No se lo crean de entrada por muy buen verbo que tenga el historiador que esté detrás, ¿no? Dime, Susana. Ay, perdón. Y otra cosa que justo mencionaba ese librito era que pues sí, no se sabe, o sea, todo es tradicional porque no hay nadie que haya escrito un códice sobre la conquista que haya estado en la conquista. Entonces, pues todo es como con base en lo que se fue pasando de generación en generación. Y pues sí, también yo creo que ahí se deforman muchísimo los hechos. Exactamente. Eso que tú me estás diciendo es en sí ya un ejercicio. O sea, es el ejercicio que vas a aplicar para hacer este comentario de textos de lo que sea, del texto que sea, pero también para hacer historiografía. Cuando empieces ya a profundizar en las materias de historiografía, es justo ese ejercicio el que van a hacer. O sea, van a ver cómo un autor encontró una fuente, ¿no? Antes pasaba más que ahora, o bueno, no sé, a lo mejor sigue pasando lo mismo, que los historiadores íbamos a los archivos, encontrábamos el documento, sí, un documento totalmente inédito, ¿no? En este caso, el códice, ¿no? Y entonces el códice era mi códice, era así mi documento, nadie lo puede ver, nadie lo puede conocer, es mi documento, solo yo puedo interpretarlo. Ahora ya pasa menos, pero sigue pasando, ¿no? Somos muy afines los historiadores, muy celosos de ese descubrimiento. Pero en ese descubrimiento es donde más agudeza hay que poner. Ese primer momento de contacto del historiador con la fuente es el más importante. O sea, es el que define también muchas de las posturas de los historiadores. Ahí es hacia donde nos vamos decantando, ¿no? Si hacemos una lectura muy crítica del texto, si hacemos un comentario de texto muy agudo,
pues entonces lo mantendremos muy apegado a lo que estamos leyendo, sin sobreinterpretar demasiado, aunque siempre, como decía Daniel, estaremos interpretando, sin sobreinterpretar demasiado, diremos lo más que queremos, bueno, que creemos que dice el texto. Pero hay ocasiones en que nos obsesionamos y queremos que ese texto diga lo que nosotros queremos que diga. Y hacemos esos truquillos, ¿no? Que tú dices. Sí los hacemos. Marisa, y también por allí estaba Ana, pero bueno, igual le doy la palabra ahorita a Marisa. Muy buenos días. Bueno, yo de la prepa recuerdo tenía una maestra y nos dejó un libro acerca de historia, pero es que estaba un poquito, no sé, era un poco extraño, pero así que a eso no le tomó mucha importancia. Pero sí me tomé la tarea de investigar unos libros que pudiera leer. Ahorita estoy leyendo A la sombra de la Revolución Mexicana, más porque, bueno, no tengo mucho la costumbre de leer. Así que, pues me la voy a ver feo en la carrera si no, pues no me pongo las pilas, ¿no? Entonces, en eso ando. Y bueno, no sé qué tanto pueda contar, pero hay una serie de juegos que están hechos por historiadores. Ajá. Y bueno, yo me los he jugado todos realmente, ¿no? Entonces, sí, están bastante buenos, se llaman Assassin's Creed. Y bueno, mantienen una contextualidad histórica bastante fiel. De hecho, lo he revisado como en varias fuentes. Y los historiadores han encargado de que sea lo más fiel posible. Bueno, y hay desde la primera acerca de la Guerra Cristera, la segunda de la... ¿Cómo se llama esta cosa? No me acuerdo, pero son un montón. Y yo me los he jugado todos y están buenísimos. Y ya, solo era eso, ese comentario. Ay, perfecto, Marisa. Igual si quieres luego nos puedes compartir el título y esto para también nosotros saber a qué te refieres en particular. Pero esto acabas de decir una cosa muy importante. A la par de hacer las lecturas del texto, de la fuente cruda, o sea, digamos, del texto en que nosotros queremos hacer ese comentario de textos y conocer más de lo que nos dice, vamos también leyendo libros que nos contextualizan, ¿no? Si es un texto Assassin's Creed, ok, ya, ok. Perfecto, tomamos nota. Si vamos a leer un documento de la Revolución Mexicana, por ejemplo, el Plan de Ayala, ¿no? Que es lo que de hecho analizan en la clase de comentario de textos de Josefina MacGregor y del doctor Bernardo Ibarrola. Si vamos a tomar el Plan de Ayala, mientras más sepamos de la Revolución Mexicana, sobre todo de esos momentos de la Revolución Mexicana, más sustancia le vamos a poder sacar al texto. O sea, vamos a comprender, bueno, de entrada quiénes eran los zapatistas, ¿no? Entonces vamos a profundizar más, mientras más contexto tengamos. Vamos a saber más de ese origen, de ese lugar desde donde se originó ese texto, que además, bueno, comparte cánones imaginarios con otros textos del mismo momento. Eso es muy bonito, es súper interesante hacer eso. Entonces, bueno, o sea, nosotros como leemos documentos del siglo XIX, del Porfiriato, documentos de la Revolución Mexicana, o previos a la Revolución Mexicana, tenemos mucha historiografía, tenemos un gran volumen de textos, de libros, que nos hablan de esos contextos. Tenemos así un volumen, no sabría decirles cuántos libros se habrán escrito, la historia del zapatismo, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos libros se habrán escrito del Porfiriato? ¿Cuántos leíste tú, Jesús, en tu carrera? Como 30, yo creo. Como 30 por lo menos, ¿no? De ese sobre todo de ese tines del Porfiriato, del que por alguna razón los historiadores a lo largo del siglo XX hemos estado como muy obsesionados por comprender ese momento, ¿no? A lo mejor obviamente por la trascendencia de la Revolución Mexicana, pero entonces hay una bibliografía muy amplia de todo tipo de disciplinas, ¿no? Historiadores, científicos políticos, sociólogos, antropólogos, historiadores culturales, antropólogos culturales, que han querido explicarse el Porfiriato, y entonces por muchos lados tenemos horizontes de donde nosotros nutrir nuestro propio conocimiento de la época, ¿no? Esto obviamente depende de los intereses de cada quien. Ahorita porque están tomando mi materia y ni modo. Tienen que leer la entrevista de Astrid Hillman y a John Kenneth Turner, que espero les guste, pues, ¿no? Pero a medida que ustedes vayan encontrando sus propios gustos e intereses,
van a también decidir qué es lo que leen para poder explicarse ese documento que es de su interés. A nosotros, bueno, hablo de nosotros porque Jesús y yo coincidimos mucho en el gusto por cierto tipo de fuentes, pues nos gusta mucho leer historias culturales, ¿no? O estudios culturales, antropología cultural, porque para explicar las fuentes sonoras lo han hecho mejor en muchas ocasiones los antropólogos que los historiadores mismos. Para explicarse las fuentes periodísticas, wow, los comunicólogos, la verdad, o sea, los periodistas, no hay nadie como los periodistas, ¿no? Para explicarse ese tipo de fuentes. Entonces, hay que ver, o sea, para poder entender el texto que estamos leyendo, o sea, a partir de ahora, todo lo que caiga en sus manos o puedan leer ustedes del Porfiriato y de la Revolución, nos va a ayudar mucho para contextualizar el texto del documento que estamos leyendo. En el segundo semestre hacemos el ejercicio, porque vemos el 2 de octubre y el 10 de junio del Halconazo, de leer todo lo que se ha escrito acerca del 2 de octubre, o lo más que se pueda, o escrito o hecho. O sea, vemos la literatura del 2 de octubre, vemos las documentales del 2 de octubre, vemos las películas del 2 de octubre, nos saturamos de 2 de octubre por completo, pero entonces todo eso que es puro contexto, nos ayuda a entender las palabras, por ejemplo, de Luis González de Alba o de Elena Poniatowska, y los textos que son fuentes históricas primarias, para entenderlos, para entender qué es lo que ellos vivieron, cuáles fueron sus experiencias y el tipo de documento que nos proporcionan o que podemos nosotros tomar como fuente histórica, ¿no? Entonces, mientras más sepamos del contexto, mejor. Ahora no vamos a leer libros de contexto, yo les pido, vamos a enfocarnos en las fuentes para hacer los ejercicios de comentario de textos. Pero les pido pues que empiecen a leer documentos, textos históricos, textos de historia, que hablen de esa época, del Porfiriato, de Porfirio Díaz ya hacia el ocaso, ¿no? De la fecha, justo la fecha en la que nosotros datamos el inicio de la Revolución Mexicana, en la que quedan todos estos registros, tanto de los hermanos Flores Magón en Regeneración, como de los periodistas del Hijo del Aguizote y de otros periódicos que no fueron oficialistas, y quedaron los rastros de eso que no hablaban, nadie hablaba en el Porfiriato, y de lo cual no se habló durante mucho tiempo, hasta que estalló la Revolución Mexicana, y vimos que efectivamente pues el Porfiriato había sido muy bueno para muchas cosas, pero malísimo para otras muchas cosas, ¿no? Y sin ver el blanco y negro, sin verlo como el blanco y negro, vamos conociendo a través de John Kenneth Turner cuál es esta realidad que también se vive en el Porfiriato. Pero Kenneth Turner, y para esto he invitado a mi amigo Diego Flores Magón para que les platique de John Kenneth Turner como anarquista, como ¿En serio? como amigo de los hermanos Flores Magón. ¿Perdón, Ita? ¿En serio? Sí. Órale, ok. Así es, exactamente. Entonces lo vamos a invitar a él para que nos cuente de los hermanos Flores Magón, de Regeneración, de John Kenneth Turner. La esposa de John Kenneth Turner fue traductora de Regeneración mucho tiempo. Y bueno, son esas cosas que nos dan contexto, que nos dejan comprender la postura del autor también. Entonces, por eso les digo, si ustedes leyeron a John Kenneth Turner en la prepa o en la secundaria o tienen alguna referencia, lo que van a ver ahora es otra cosa. Van a ver hacia un escritor extraordinario, ¿no? Vamos a comprenderlo, vamos a ver. Para mí es extraordinario, igual no lo tiene que ser para ustedes. Extraordinario en el sentido de todo lo que podemos comprender de la época de John Kenneth Turner a través de su libro, a través de sus palabras, a través del enfoque que él tiene, que además él desde el inicio del libro de México Bárbaro hace una declaración de principios. Igual que Madero, en la Asociación Presidencial. Nosotros conocemos la Asociación Presidencial como la plataforma política de Francisco y Madero, ¿no? De los liberales, a los que él representaba. Sin embargo, cuando él inicia la Asociación Presidencial, comprendemos ese planteamiento, o sea, él nos pone ahí de frente
en sus propias palabras cuál es su plataforma. Y es súper interesante empezarlo. O sea, a veces uno lee los libros así en desorden. Ese libro de la Asociación Presidencial hay que leerlo en perfecto orden, ¿no? El libro de México Bárbaro, la primera lectura sí hay que leerla en orden. Ya la segunda lectura uno la puede hacer indistinta, ¿no? Más o menos, si ya, digamos, jalando mucho el tema, pero ese itinerario que plantea John Kenneth Turner de las atrocidades cometidas contra poblaciones originarias y otros y obreros también en el México porfirista, que fueron, bueno, los mayas, los yaquis y los obreros, es más o menos el itinerario que sigue ahorita la presidencia de la República cuando se plantea estos escenarios de pedir perdón a estas poblaciones por esas atrocidades, ¿no? Son escenarios que vamos a ver bajo esa óptica de Kenneth Turner como un anarquista. Vamos a verlo, vamos a ver qué queríamos decir o qué queremos decir con alguien que fue o es anarquista en aquella época, ¿no? Alguien que consideramos como un anarquista de aquella época, porque claro, nosotros ahora leemos el periódico, los anarquistas arrojaron bombas, molotov, la Cámara de Diputados, en fin, o sea, ser anarquista es ser un intelectual, es ser muchas cosas, ¿no? Entonces vamos a entender qué era John Kenneth Turner, vamos a entender qué tipo de periodista era él, pero como primero vamos a ver a James Krillman, que también era un periodista y un periodista de pluma fuerte, de pluma educada, de pluma potente, un periodista, gran lector, tremendo lector de novelas, por eso fue capaz de verdad, ustedes lo van a ver, bueno, es que no quiero adelantar, no les quiero spoiler, mejor no les adelanto, pero van a ver a esos periodistas que eran antes, bueno, ahora hay también algunos, que lo que hacían era construir con sus plumas escenarios inéditos que uno no pensaba que estuvieran ahí planteados, ¿no? Y para los historiadores son lo mejor que hay, porque no son relatos áridos, relatos grises, sino relatos que justo nos plantean la complejidad del momento. Y en esa complejidad, que es la que nosotros vamos a interpretar y en algunos casos sobreinterpretar, es donde está, digamos, como la sustancia más rica para nosotros como historiadores, para comprender los textos, para comprender las épocas, para empezar, tal vez, un camino historiográfico que no necesariamente está ya trazado, ¿no? Ana, por ahí te había dejado a ti con tu comentario acerca de las lecturas que hicieron en la prepa. No sé si todavía quieras participar. La de los grandes problemas nacionales, totalmente. La vamos a retomar también. Ana. No, le dijo que continúe con su clase, profesora. Bueno, no, bueno, en fin, igual es importante para mí también esto, que ustedes me hagan estos comentarios, efectivamente, o sea, gracias, Ana. Igual la próxima clase, si quieres, podemos también comentarlo, ¿no? De los grandes problemas nacionales, justo es coincidente totalmente, o sea, todas las ideas, o sea, las preocupaciones, aunque obviamente pues Andrés Molina Enríquez no era un anarquista, es un liberal que está viendo esa complejidad, igual que lo estaban viendo los anarquistas desde distintos puntos, y los ángulos desde donde ven ellos, identificar esos ángulos es importante para nosotros. Eso es lo que nos da esa materia prima, ¿no? Esa materia que nos permite distinguir una cosa de la otra, y bueno, en fin, eso lo iremos viendo. Obviamente, insisto, o sea, la complejidad a la que ustedes quieran que nosotros lleguemos es a lo que vamos a llegar. Para mí, de entrada, me interesa mucho ver cómo están leyendo. Me interesa mucho que sean simples. O sea, van a ver así las respuestas de comentario de textos, mientras más simples y breves, mejor. Hay que pensar en esas respuestas como balazos, porque son difíciles de contestar. O sea, ¿qué tipo de texto estamos leyendo? Es una pregunta bien difícil. Van a verlo. O sea, de verdad, perdón, voy a insistir mucho en esto, pero es súper difícil. O sea, ¿qué tipo de texto es la carta de relación de Hernán Cortés? Cuando ustedes hagan esa respuesta, no echen rollo. Contesten qué tipo de texto les parece que es. Y sobre esa respuesta simple, ahí va a estar la complejidad. O sea, y de ahí podemos desprender, obviamente, ya pues los argumentos.
¿no? Pero primero quiero ver a qué conclusiones llegan ustedes. Si me llenan de paja, o sea, si empiezan así a echarse el rollo, que somos muy, pues los historiadores eso hacemos, echamos rollo, ¿no? Pero bueno, los rollos los podemos echar cuando tengamos claro el problema, ¿sí? Entonces, cuando tenemos claro el problema, pues ya nos sentamos a echar rollo. Ahora que empecemos a contestar los comentarios de texto, el primero que van a contestar va a ser el de la entrevista de Skrillman. En función de esas respuestas simples, pues vamos entonces ya a armar toda una argumentación, ¿no? Ahorita hay una vocación, voy a dejar de compartir esto, lo vamos a seguir viendo a lo largo del semestre y se los comparto por el Classroom para que ustedes tengan estos materiales a la mano. Ahorita hay una vocación, yo diría, de los historiadores por volver a las fuentes. Durante mucho tiempo lo que hicimos los historiadores era también repetir los argumentos de un gran historiador que había creado una versión así canónica acerca de algún tema pues definitivo, ¿no? Como por ejemplo la Revolución Mexicana. Y en función de esa interpretación de ese gran historiador, los historiadores posteriores fuimos construyendo argumentos. Estamos en un momento en el que los historiadores lo que estamos haciendo es deconstruir esa historiografía para volver a la fuente y ver si lo que leyó ese historiador, como León Portilla, por ejemplo, Susana, ¿no? realmente estaba leyendo o él forzó a la fuente, ¿no? Aunque por supuesto de León Portilla vamos a comprender por qué lo hizo, por qué hizo lo que hizo, por qué hizo esos truquillos, esas trampillas, ¿no? Vamos a tratar de comprender por qué lo hizo y para qué lo hizo. Pero lo primero es ver si lo hizo. Y para saber si lo hizo, pues tenemos que ir a la fuente. Sí, Susana. Perdón, yo creo que también es como importante ver bajo qué contexto escriben los autores. Me parece que antes era más, bueno, no sé si todavía, pero era como común que los historiadores respondieran a un proyecto de nación para, pues sí, para pues sí, ¿no? explicarse y explicar la historia de acuerdo a, pues sí, al proyecto de nación en turno. Y pues obviamente sería aportar las narraciones, las fuentes y todo para que quede acorde a lo necesitado. Exactamente, esto es súper importante. O sea, cada época tiene sus cánones, ¿no? Y sus búsquedas. O sea, esto que nosotros vamos a entender, qué idea de nación había detrás del pensamiento de las decisiones de León Portilla y por qué era necesario en ese momento y por qué era necesario construir esa versión de esa historia de la conquista, ¿no? Ahora no hablamos de la nación mexicana, sino de las naciones mexicanas. No hablamos del mundo prehispánico, sino de los mundos prehispánicos, ¿no? No hablamos de una Mesoamérica, sino de varias Mesoaméricas, porque no es la misma Mesoamérica el preclásico que el posclásico, ¿no? No hablamos de un solo mundo maya, hay mundos mayas que atraviesan a lo largo del preclásico al posclásico y todavía más hasta la fecha, y cada uno tiene su especificidad. Entonces, en ese reconocimiento de la pluriculturalidad de la nación mexicana, pues hubo ingredientes que metieron mucho ruido a la academia, ¿no? Y bueno, ahora estamos justo por eso deconstruyendo esa historiografía que nos simbró en algún momento, que sirvió para explicarse aspectos de la historia de México importantes, o de cualquier historia, porque lo que pasa en México a veces, bueno, nos vemos nada más el ombligo, no es nada más en México, o sea, en todos los países está ocurriendo algo similar, ¿no? Y están teniendo esta necesidad de volver a la fuente. En muchas ocasiones ya la fuente ya no existe, ¿no? Si uno se va a Siria ahorita, pues ya con la guerra destruyeron no sé cuántas bibliotecas, archivos históricos, no quedó la memoria de unas etapas históricas, era una memoria invaluable conservada en esas bibliotecas, pues si acaso habrán quedado algunos registros en las bibliotecas europeas, en algunas bibliotecas o museos que no hayan sido víctimas de la guerra, pero si algo se perdió en el Medio Oriente en los últimos tiempos fue precisamente esa memoria resguardada en los archivos, pero queda la gente,
¿no? Entonces los historiadores sabemos que a lo mejor ya no encontramos el documento, pero está la gente. Y están a lo mejor vivos los historiadores que hicieron esas historias. Entonces, bueno, en fin, o sea, pero ahí ya nos metemos en otro terreno en el cual ahorita no les quiero hacer más ruido. Lo que sí me parece importante es esto, o sea, es ir a la fuente, o sea, hacer este comentario de textos de la entrevista a Díaz Friedman. A nosotros nos va a permitir ver cómo leemos los historiadores, las fuentes. Y cómo cuando vayamos a ver, aquí hay un libro de, ¿quién les gusta? De Álvaro Matute. Bueno, Álvaro Matute tenía esta idea de la entrevista a Díaz Friedman. Y Álvaro Matute fue un profesor, un gran historiador, muy apegado a las fuentes, ¿no? Pero Daniel Cosío Villegas, pues él cita nada más este fragmentito de la entrevista a Díaz Friedman. Y en función de la visión de Daniel Cosío Villegas, hemos generado esta idea de que la entrevista a Díaz Friedman fue el detonador de la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué a partir de Daniel Cosío Villegas? ¿Qué frase recupera Cosío Villegas de la entrevista a Díaz Friedman? ¿Y dónde está en la entrevista a Díaz Friedman? ¿Está o no está? ¿No? Y la entrevista a Díaz Friedman es una traducción de una entrevista de 40, de 50 cuartillas con imágenes, cuando se hizo la traducción de la entrevista a Díaz Friedman, la de toda la entrevista a Díaz Friedman, se hizo la traducción, y se publicó la traducción, pero no se publicó con las imágenes. Entonces, si uno hace el acompañamiento de la traducción con la versión original publicada en The Pearson Magazine, pues es otra entrevista, ¿no? Pero bueno, ya ahí era para meternos más en sustancia, ¿no? Les voy a compartir también en el Classroom la entrevista, las dos, la versión del Imparcial y la versión en inglés que fue publicada en Históricas en 2010. Están juntas la versión en inglés y en español. Se las comparto, ¿no? Para que ustedes vayan echando un ojito. Y el martes continuamos todavía hablando del uso del comentario de textos para irnos ya moviendo hacia la lectura de la entrevista, ¿de acuerdo? No sé si a alguien le quedó alguna duda, comentario en el tintero, asunto, aspecto. Ya iremos viendo estas que a veces sonas un poco crítico, pero vale la pena. Algunos casos en los que hemos repetido una historia, donde se repitió, o sea, donde se originó esa repetición en una mala lectura, una lectura no tan precisa de alguna fuente muy importante. Para empezar, los kilómetros de campaña de Álvaro Obregón, ¿no? Que son así la fuente de sustrato de historias de la Revolución, de los más grandes historiadores de la Revolución, que utilizaron estos 8 kilómetros de campaña de una manera que tal vez no, si uno se va hacia atrás, ¿no? Como en una vuelta al origen, que tal vez no era en sí lo que estaba diciendo o lo que estaba plasmando Álvaro Obregón, ¿no? Sino que Álvaro Obregón, pues lo que quería era hacer una historia épica de él, y eso fue lo que él hizo. Nosotros repetimos su versión de los hechos como los hechos, la verdad, ¿no? Como comentaba Susana, eran épocas en las que justo se buscaba la verdad. Buscábamos la verdad, los historiadores, durante muchas épocas distintas generaciones, lo que han perseguido precisamente es encontrar la verdad, esa obsesión por la verdad, ¿no? Daniel, tú querías decir algo, ¿no? ¿Tienes la mano levantada? No sé. Sí, es una duda. ¿De qué manera, cómo le podríamos generar la importancia, cómo podemos ponderar la importancia y si podemos realizarlo como fuente histórica de las fotografías? Porque, o sea, hay distintas maneras de tomar las fotografías, como por ejemplo está Guillermo Caló, que él lo realizaba como que muy, muy cerrado al mundo porfirista. Mientras que si vemos, por ejemplo, el archivo fotográfico de Manuel Ramos, pues encontramos una visión tan amplia de casi medio siglo de inicios del siglo pasado, pues del barrio de San Juan Moyotlán. Entonces, se ve, básicamente desde la historia de la Decena Trágica hasta los cambios significativos que existieron dentro del barrio. Entonces, ¿cómo podríamos ponderar la importancia de esas fuentes? ¿Cómo podríamos determinar qué tan válidas o inválidas son?
Claro, bueno, tú me acabas de dar la respuesta, ¿no? Para empezar, Daniel, si las fotografías, bueno, yo considero que las fotografías son tan válidas como cualquier documento, ¿no? Son una fuente que hay que estudiar, a la cual hay que encontrarle pues todos estos aspectos sustanciales, la autoría, la fecha, el lugar a donde se tomó, etcétera, ¿no? Y tomamos a la fotografía como una réplica, como una mirada, como una lectura de la realidad, ¿no? Como tú comentas, pues la mirada de Kahlo no es la misma que la mirada de Manuel Ramos. Y bueno, ahí es donde entras tú también con tus criterios de historiador para darle validez a esas miradas diferentes. De entrada, estéticamente son diferentes. Los encuadres también te dicen mucho, son diferentes. Los estilos de tomar la fotografía son diferentes. Manuel Ramos durante mucho tiempo hizo una labor, digamos, como burócrata. Él era ¿cómo se les llamaba en ese momento? Tenía un empleo en lo que era el registro de monumentos, y entonces él iba tomando el registro de monumentos. Entonces, en cierta forma, él estaba realizando una labor, pues, o sea, convencional, era su trabajo, hacer ese levantamiento de imágenes, ¿no? De los edificios o de los monumentos históricos. Pero detrás de Manuel Ramos ahora encontramos una mirada que también tiene una cierta estética, ¿no? Si Manuel Ramos fotografía no el edificio, sino fotografía la actividad cotidiana en el edificio, es decir, no es la fotografía cruda de la vecindad, sino que tú en la fotografía notas que hay cables con la ropa colgada, tal vez algunos juguetes afuera de alguna casa, si tienen o no cortinas las ventanas. Entonces, Manuel Ramos estaba intentando hacer un registro más allá de lo arquitectónico, Guillermo Kahlo, más social. Era una mirada que trataba de registrar también lo social, ¿no? Obviamente, para comprender esas dos miradas diferentes, hablas también de las historias generales de las épocas, ¿no? Del acto, de los primeros años de la vida cultural en México, y de cuáles eran los objetivos de los fotógrafos en aquellos años. Afortunadamente, nosotros ya contamos con reconstrucciones muy interesantes acerca de cómo eran las actividades de los fotógrafos en aquellos años, y podemos contrastar e incluir ahí tanto a Kahlo como a Manuel Ramos, ¿sí? Pero bueno, yo de entrada diría que la validez de la fuente tú se la das. Lo que tienes que encontrar son las razones por las cuales esa fuente es válida, ¿no? O sea, tú encuentras una fuente que para ti puede ser muy representativa, y esa fuente, tú a esa fuente la dotas de significado como historiador. Los distintos significados, bueno, pues dependen de los intereses que tú tengas. Si tienes un interés por ejemplo, en la historia del arte, pues muy probablemente el significado del cual dotes esa fuente tendrá estas ópticas o estas metodologías de acercamiento, ¿no? Pero de entrada a ti te parece que es una fuente válida, ¿no? Ustedes no sé si conocen el Museo del Objeto. Yo los invito a que vayan al Museo del Objeto, por favor vayan, es una cosa, es un viaje, se pueden ir incluso con algún pariente, su mamá, su abuelita, porque el Museo del Objeto se ha dedicado a coleccionar justo objetos, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, latas de Chocomilk desde los años 20 hasta la actualidad, ¿no? O latas de galletas, o todos los utensilios de las costureras, ¿no? Desde el porfiriato hasta la fecha, que han cambiado. Todos esos objetos podrían ser, o durante mucho tiempo fueron insignificantes para las historias, porque no estábamos tan interesados en construir historias de vida cotidiana o culturales. Y ahora que nos interesan las historias de vida cotidiana, las historias culturales, encontramos en esos objetos mucha información, o sea, información incluso de carácter económico. Tú ves las cajitas donde guardaban las agujas en el virreinato, quienes hacían costura, y esas cajitas, bueno, tenían, no sé, conchanaca, que ya te decía, bueno, a dónde había habido como algún intercambio comercial económico o de contacto, que bueno, que podían traer el producto de la conchanaca para hacer esas cajitas de latón con conchanaca, ¿no? En fin, para lo que les interese hay recursos, hay fuentes
artes de todo tipo, con su propia singularidad, de uno depende, ¿no? Yo muchos años he estudiado a las rumberas del cine mexicano y bueno, me dedicaba a coleccionar imágenes de rumberas por todos lados, al grado de que un día me estaba tomando una cerveza indio y en la cerveza indio venía una imagen de una rumbera y obviamente la tengo aquí, ¿no? Guardada. O sea, para mí esa imagen de esa rumbera, en conjunto con el conjunto de ese universo visual, me dice mucho. Por sí misma a lo mejor no, pero en conjunto hay una reproducción de un canon estético que se puede ver en muchos objetos que antes no considerábamos fuente, pero que ahora sí la podemos considerar como fuente histórica. Y esa fuente en sí como un texto que podamos comentar. ¿Sí? Bueno, pues nos vemos el martes que entra, chicos. Les comparto los documentos. Vayan echando un ojito a la entrevista a Díaz. Claro, Jacqueline, ¿no estás en el Classroom? ¿Ok? Yo te agrego al Classroom. Les agradezco mucho. Nos vemos el martes, chicos. Y bueno, cualquier cosa, pues estoy aquí pendiente de ustedes, ¿sale? Gracias. Bueno. Buen día, hasta luego. Nos vemos. Muchas gracias. Buen día. Sí, ahorita subo las diapositivas al Classroom y les comparto también en un ratito los documentos de la entrevista de Ascribe. Nos vemos. Profesora. Muchas gracias a todos. Que Buena tarde. Bueno, todavía buen fe. Muchas gracias, profesora. Linda tarde. Gracias, igualmente. Adiós. Jefa.